traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Muchas gracias a la música. La última canción es un gran gozo empezar en nuestro corazón que suele en nuestra naturaleza corazón a deambular si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, moviendo para sellarnos y conservarnos. Creo que lo he oído más a menudo que nos alejaríamos muy rápido de que aquel que nos redimió. ¿No es verdad? ¿No es verdad ello? Bueno, si tiene su Biblia, por favor, vayan a Mateos capítulo 12 y les daré alguna introducción. Lo que vamos a ir el día de hoy. El tópico que vamos a tener el día de esta noche es el pecado imperdonable, o si lo titulé un poco, el pecado que Dios nunca perdonará. Y piensas incluso solo esa afirmación cuando lo dice en voz alta, repugna tu corazón si estás en Cristo. La idea de que hay un pecado que la sangre de Cristo no puede cubrir. La idea de ello es impactante y sin embargo lo encontramos en los labios de Jesús. No es un comentario del pasado, es un comentario ni algo que se diga sobre una narrativa. Es en la boca de Jesús para individuos que se oponen a su ministerio. Cuando leo eso, pensando en esto, como Efesios 1:7 que dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Romanos 10:9 dice esto: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo puedo reconciliar estas ideas, estos elementos? Un pecado imperdonable y luego un pecado cubierto por Cristo. Y quizás mientras escuchas esto y piensas en el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice Jesús, lo que pasa por tu mente es esto. Depende de tu edad, podrías pensar, ¿y qué es la blasfemia? Bueno, lo trabajaremos. Puedes estar trabajando en la posibilidad de que un creyente cometa el pecado imperdonable. Puedes estar preguntando si el pecado imperdonable solo se aplica al público en el que fue dicho esto. Puedes estar pensando, quizás recordando en una época que usabas el nombre de Dios en vano, incluso después de haber estado en Cristo, y pensando, dice, ¿ese es el pecado imperdonable? ¿Podría haber cometido accidentalmente el pecado imperdonable? Quizás es una pregunta que está rodando en tu mente ahorita. Esas preguntas y estas objeciones son correctas y buenas y tenemos que tenerlas al mirar un texto porque queremos centrarnos en lo que se está comunicando en el texto. Esto es una cita de Jesse Reyes en esta sesión de Mateo 12 y dice esto: este pasaje de las Escrituras contiene cosas difíciles de ser entendidas. El pecado en contra del Espíritu Santo en particular nunca ha sido completamente explicado por los más eruditos. No es difícil mostrar a partir de las Escrituras cuál no es pecado. Es difícil mostrar claramente qué es. No debemos sorprendernos. La Biblia no sería el libro de Dios si no tiene lugares profundos aquí y allá que el hombre no tiene la línea para comprenderlo. Más bien, demos gracias a Dios porque hay lecciones de sabiduría que extraer incluso de estos versículos que los ignorantes pueden entender fácilmente. Los ignorantes como yo, los ignorantes como todos nosotros. Hay claridad en la palabra de Dios. Y puede haber una tentación cuando llegas a un pasaje como este, donde leemos un texto y luego luchamos con él y tratamos de encontrar otro texto que contrarrestre el texto que nos incomoda. ¿Entiende lo que quiero decir con eso? Bueno, la Escritura dice esto, sí, pero es otro pasaje que dice esto. Y ahora casi parece que la palabra de Dios compite consigo misma y eso es algo que queremos evitar al mirar un texto como este. Queremos claridad sobre lo que significa, así que no veamos que la Biblia compita consigo mismo mientras que leemos estos pasajes. Así que el intercambio que ocurre aquí es entre Jesús y el liderazgo religioso. Y aviso de darle esto general, quiero que piensen en esto. Hay una naturaleza específica en este pecado que vamos a analizar, pero es un pecado que tiene que ver con un corazón verdaderamente calcificado en frente de la persona de Cristo. Así que mientras que avanzamos en esto, veremos el liderazgo religioso y su oposición a Jesús, que termina con esta declaración: el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que lo que quiero que consigamos de nuestro tiempo es realmente dos cosas. Quiero que sepamos cuál es el corazón impenitente que se opone a Cristo
Y eso será claridad, nos da claridad sobre qué es la blasfemia del Espíritu Santo. Así que claridad sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y 2, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la luz de ello? Muy sencillo. No tengo 27 puntos, solo hay 2. ¿Qué es y qué hacemos en respuesta a ello? Así que vamos a retomarlo en verso 22 del capítulo 12. Dice, un hombre endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablara, es decir, Así que todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está en contra de mí. Y si el que no recoge a mi lado desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. El perdón se extiende incluso a este grupo de fariseos. Lo que quiero que vean en el verso 31, antes de entrar del pecado imperdonable, miren el 31, esto es impactante. Esto está trayendo a sus oponentes cerca, por eso les dice por eso digo a ustedes que se oponen a mí, a ustedes fariseos, que todo pecado y blasfemia será perdonados. Perdonar a la gente. Y entonces se mueve la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, no se pasen esa parte. Cualquier pecado, cualquier blasfemia será perdonado a la gente. Eso es impresionante pensar que la gracia que Jesús está extendiendo incluso a sus enemigos cuando hace esa afirmación. Piense en estos pecados que todos nosotros hemos cometido cuando estamos en Cristo. Es enorme, es inconmensurable, inmedibles. Así que se avanza hacia este texto y al mirar este diálogo comienza en el verso 22, ¿verdad? Comienza con una conversación sobre un milagro que Jesús realizó. El 22 dice que un hombre poseído por un demonio, ciego y mudo, fue llevado a Jesús y él lo sanó. Así que el hombre mudo habló y vio. Así que todo el ministerio de Jesús, aquí hay algo que lo que quiere pensar en general. Todo el ministerio de Jesús realmente tenía dos elementos, dos cosas en el centro. Predicación formaba parte del ministerio habitual de Jesús y los milagros también eran habitualmente en el ministerio de Jesús. Lees cualquiera de los relatos de los evangelios y encontrarás estas dos cosas una y otra vez y una y otra vez. Él está siempre haciéndolos. Estás en el evangelio, vamos a regresar al capítulo 4. Y quiero que vean verso 23 del capítulo 4 de Mateo. 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedad y de todo tipo de enfermedad entre el pueblo. Y la noticia sobre él se difundió por toda Siria y le llevaron a todos los enfermos, los que sufrían diversas enfermedades y dolores, demonios, epilépticos, paralizados, y él los sanó. Lo que quiero decir, esto es una declaración sumamente escrita por Mateo sobre el ministerio de Jesús, y eso es solo en su ministerio en la zona de Galilea. Al avanzar hacia capítulo 8 de Mateo, mire esta sumarización. Esto cura un leproso, cura al centurión, al sirviente del centurión desde la distancia, sana a la suegra de Pedro, expulsa a un legión de demonios en un hombre. Mateo capítulo 9, él sana a un paralítico.
Él devuelve la vida a una niña de 12 años que acababa de morir. Él sana a una mujer con una hemorragia por 12 años. Sana a dos ciegos en la ruta y expulsa a un demonio en el capítulo 9, versículo 32. En el capítulo 9, versículo 35, escuche, mire lo que dice. Esa otra afirmación resumida, lo puedes ver si quieres. Eso es 9:35. Dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando todo tipo de enfermedad y todo tipo de enfermedades, de enfermedades, lo que suena como la que leímos antes en Mateo 4, ¿verdad? Llegas a un punto que piensas simplemente en documentar la vida de Jesús. Mateo, cuando describe este relato evangélico, llega a un cierto punto donde siempre sumariza todo porque todo donde iba, ¿qué hacía? Predicar, enseñando, sanando, expulsando demonios. Así que venga con estas declaraciones. Esto es lo que él hizo. Hay mucho lo que está sucediendo allí. Este patrón del ministerio de Jesús, todo el mundo sabía que tenía una predicación poderosa, que habían demonios siendo expulsados y que hacía milagros. Así que piensen esto. Cuando te levantas en la mañana y piensas en cepillarte tus dientes, es algo rutinario, no hay nada fascinante acerca de eso. Bueno, Jesús está realizando milagros hasta el punto que era casi como levantarse y cepillarse los dientes en la mañana. Ese era su ministerio. La cantidad de milagros realizados por Cristo era absolutamente innegables. Innegables. Habría sido increíble verlo, ¿verdad? Fascinante. A ver, vamos a ver el verso 23 del 24. Dice, comienza con el milagro que se mueve a un diálogo luego. Dice, pero todo cuando estaban, dice, ¿cómo puede este hombre puede ser el hijo de David? Verso 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Cuando piensas en esto de la multitud, piensa que su respuesta puede ser el hijo de David. Y si lees tu Biblia, ese título, hijo de David, están pensando, ¿puede ser el Mesías? Entonces puede ser el esperado, el que se prometió en el Antiguo Testamento, el que vendría, el que trataría con el pecado y el que reinaría y gobernaría para siempre. ¿Podría ser él? ¿Quién podría ser? ¿Quién va a venir y sanar tantas personas con esa predicación poderosa? Es una respuesta correcta, es lo que tú esperarías. En lo contrario, sin embargo, al ver a los fariseos, su respuesta es totalmente diferente. Mírelo, están mirando los mismos milagros, escuchando la misma predicación y su conclusión es que Jesús está endemoniado. Es un contraste brutal. Incluso si vemos eso hoy, si vemos esos milagros ocurriendo hoy, no creo que ninguno aquí diría, hombre, esto es bastante demoníaco. La gente está siendo sanada, la gente está siendo cuidada. No vamos a tener ese título. Esa declaración no va a estar en nuestros labios. Pero lo que quiero que piensen, si vamos a analizarlo muy rápido, así que vamos a ir rápido para que tengan una idea de lo que está pasando en los labios de los fariseos en relación al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue uno que fue innegable públicamente en términos de predicación, enseñanza con poder y con milagros. Pero los fariseos tenían que hacer algo porque no podían acceder al ministerio de Jesús, así que tenían una declaración externa muy clara y era que Jesús era demoníaco. Quiero que vuelvas a Mateo capítulo 9. Vamos a ir al verso 32. Dice, mientras salía, he aquí que un hombre mudo poseído por un demonio fue llevado a él, a Jesús. Y después de que el demonio fue expulsado, habló el hombre mudo habló. Y la multitud se maravillaba diciendo, nunca se ha visto a nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por el gobernante de los demonios. No es la primera vez que lo dicen eso. De hecho, esta declaración era tan común que Jesús incluso preparó a sus discípulos para ser acusados de lo mismo cuando envió los 12. Véalo esto en el capítulo 10, Mateo, versículo 25. Mateo 10, versículo 25. Vamos a tomarlo en el 24. Dice, los discípulos no estaban por encima de su maestro, ni en un esclavo por encima de su amo. Basta con que el discípulo se convierta en su maestro y el esclavo como su maestro. Si han llamado al jefe de la casa Beelzebú, ¿cuánto más los miembros de su casa?
Jesús dice a sus discípulos, escuchen, me han llamado el gobernante de los demonios, estoy ejerciendo el poder a través de los demonios, dicen, ustedes serán acusados de la misma manera. Esta es la declaración pública que hacen sobre Jesús los fariseos, el liderazgo religioso respecto a su ministerio. Y no termina allí. Vamos a capítulo 11, allí en Mateo, estamos regresando al capítulo 12 donde estábamos. Capítulo 11, véalo el versículo... Verso 18, verso 18. Jesús está hablando del ministerio de Juan el Bautista y mire lo que dice aquí. Porque Juan no vino ni comiendo ni bebiendo y dicen tiene un demonio. Así que desde el ministerio de Juan el Bautista proclamando el arrepentimiento del pecado, el bautismo y la identificación con este mensaje y preparando a la gente para la venidera del Mesías, desde entonces hasta el ministerio de Jesús, la declaración era esta: este mensaje es demoníaco. Esa es una declaración pública sobre el ministerio de Jesús. Lo que quiero es, eso es impactante pensarlo, ¿no es verdad? No suelo pensar en el ministerio de Jesús donde cualquiera que iba había una declaración de liderazgo que era malvado y demoníaco. Y esa era la declaración que se hacía habitualmente. Se puede ver claramente en el texto de las Escrituras. Eso solidificó el patrón de declaraciones públicas sobre Jesús y sus orígenes en su ministerio, revelando sus corazones blasfemos. Y ese es el problema, sus corazones blasfemos. Creo que una de las cosas que has dicho el pastor habla acerca del temido. Bueno, algo que estaba en mis notas. El temor es un camino para la rebelión en contra de Dios. Realmente es una puerta de entrada para pecar y no puedes lidiar con eso. Te vas a rebelar contra el Señor cuando estás en miedo. Bueno, tienes miedo. Jesús menosprecia todo lo que tiene en cuanto a su institución religiosa. Así que, ¿qué es lo que hacen ellos por miedo? Ahora miras a Jesús y lo declaras a él demoníaco. Lo que quiero decir, piense en esto en términos de la implicación en el mundo actual. Nosotros conocemos que hay personas que se ponen el evangelio, ¿no es verdad? Pero no quiero decir que no conozco a nadie que esté diciendo que Jesús sea demoníaco. Había una vez entrado en las redes sociales en una publicación habitual y que dice que Jesús es demoníaco, o en una conversación normal con alguien que está en Starbucks y dice Jesús es demoníaco. Simplemente no vas a encontrar esa frase en boca de la gente. Y estuve reflexionando sobre eso. Vivimos en una sociedad muy irreligiosa. No estamos pensando en categorías de demonios, ángeles o cosas por ese tipo de estilo. No, normalmente no decimos que una persona sea demoníaca, sí o no. Pero lo que encontramos en nuestra cultura hoy, encontramos cosas como esta. Bueno, Jesús no es demoníaco, pero escuchen, estás leyendo tu Biblia y está llena de fábulas y ficciones, historias y todo este tipo de cosas y puedes mezclar con todo este tipo de gentes y Jesús y son las mismas cosas, son historias, no hay poder allí. No creo nada de eso. Tú eres un tonto por creer cualquiera de esas cosas. Y es la misma afirmación, simplemente que suena diferente en nuestros días, en nuestra época actual. Aunque parezca extraño que Jesús sea llamado demoníaco, nuestra cultura hace lo mismo. El corazón humano no quiere saber nada de Cristo. De forma más educada, la gente puede decir, bueno, él era un buen profesor, él fue malinterpretado, fue muy incomprendido, era un hombre bueno, pero todas esas cosas no abrazan realmente a Cristo, son un rechazo de Cristo como Salvador. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Mire el verso 30. Vamos al 29 mejor. O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre, conociendo su personalidad. Eso es fascinante. Le dice, cualquier reino dividido en sí mismo queda devastado. Cualquier ciudad que está dividida en sí mismo no se mantendrá. Y continúa hasta el 29. Cuando lo que Jesús hace aquí es sorprendente. Quiero que pienses en esto por un momento. Piensa en una persona que alguna vez ha estado en contra tuya. Y no me refiero a algo como, oye, no hablamos entre nosotros, sino que una persona realmente está en tu contra. Una persona que está en contra de ti se lo dice a la gente y tú estás consciente de ello. ¿Te encuentras presionado hacia esa persona en las conversaciones para razonar con ella? ¿Te encuentras que te alejas de esa persona porque no quieres interactuar con esa persona? Quiero que pienses en esto en tu casa. Hay un momento en tu casa, maridos o inclusive en tu esposa que se estaba oponiendo a ti, o esposa contra esposa, o sea, han opuesto de alguna manera. ¿Qué tal un padre a su hijo o el hijo a su padre?
Bueno, estas son situaciones en las que es necesario acercarse a ellas, incluso si hay una oposición o una acusación que no es cierta. Toma esto y ponlo en tu propio corazón. ¿Qué hace Jesús con sus opositores más violentos? Entra en ellos. ¿Y dónde están? Y es sorprendente pensar, es impactante pensar que nuestro Señor en realidad acude a los individuos que públicamente han declarado que Él es demoníaco y se inclina hacia ellos para poder razonar con ellos. En uno de los otros relatos sobre esto, en realidad dice que Jesús fue más como esto, dice, oye, necesitamos tener una conversación privada. Así que en realidad trae a los fariseos para que los enfrenten, pero lo hacen en privado. Cuando alguien nos difama, nuestra respuesta es ser la primera en avanzar hacia la razón y llegar un momento en que descubramos que esa persona no quiere oírnos y podremos alejarnos y orar por ella. Pero Jesús avanza hacia sus acusadores. Ahora, los fariseos no podían negar el poder sobrenatural de Jesús. Solo piensen esto por un momento. Si tienes tanto poder milagroso que se está demostrando, los individuos literalmente están teniendo demonios siendo expulsados de ellos. Las personas que estaban muertas están siendo resucitadas. Individuos que nunca habían podido ver ahora están en vista. Las personas que no podían oír desde el nacimiento pueden oír ahora. No pueden negar ninguna de estas cosas. ¿Y cómo? Y como no pueden explicar nada de esta forma natural, tienen que enfrentarse a Jesús desde un dominio espiritual. Y solo hay dos opciones, ¿verdad? Y solo va a ser Dios o el diablo. No tienes otras opciones en cuanto al poder espiritual. Y sabemos que el diablo sigue estando bajo Dios mismo. Y como hemos oído antes, Dios es capaz de trazar una línea recta con un palo torcido. Pero Jesús la apela a ellos. Miren el 25 lo que le dice. Conociendo Jesús su pensamiento, le dije, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida en contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido en contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Qué le está diciendo? Le dice, escuchen, no han existido ningún reino que ha existido históricamente donde el líder de ese reino vaya a socavar su propio reino, y ese reino siguió creciendo en su prominencia. No, eso lo socava todo. Y por eso razona con ellos en esa perspectiva. En el verso 27-28 muestra la inconsistencia de su afirmación. Sigue razonando con quienes que discuten contra él y le dice esto: y si yo por Beelzebú expulso demonios, ¿por quién los expulsan tus hijos? Por eso serán tus jueces. Pero si expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Y literalmente simplemente le da la vuelta al diálogo. Si los fariseos o sus discípulos realmente expulsaban demonios, es una cuestión secundaria. Él simplemente le dice, ¿dirías alguna vez que tus discípulos que están expulsando demonios por el poder de Satanás? La respuesta es no. Van a decir que todo lo que están haciendo está resultado por la obra de Dios en ellos. Y por lo último, les muestra la única conclusión lógica, verso 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Así que en el cuadro aquí Jesús es el hombre fuerte. Si alguien irrumpe en tu casa y tiene una fuerza increíble y no tiene forma de defenderte, adivina quién va a ganar. Va a ser el hombre fuerte, ¿no es verdad? Jesús aquí los observa como quien entra en el dominio del mismo diablo y es quien libera a quienes han estado en la esclavitud. Cuando está expulsando demonios, dice, está haciendo falta un individuo más fuerte para entrar y saquear la propiedad del más débil. ¿Quién es débil? Satanás mismo es débil. Los está señalando a sí mismos como a él mismo el Mesías, el que tiene el poder. Él traza una línea en la arena junto después en la declaración en el verso 30, y es interesante para nosotros verlo. Dice, el que no está conmigo está en contra mía, y el que no se reúne conmigo se dispersa. Ok, cualquier padre entiende perfectamente lo que dice. Si tú tienes un hijo pequeño, es hora de limpiar.
Estás caminando por la habitación, voy a ayudar y empiezas a recoger las cosas y tus hijos están más pequeños y los pones en un cubo y miras detrás y el cubo realmente está siendo vaciado por sus hijos y más cosas están repartiendo por todas las... No es verdad, no, todos los padres aquí saben que esto es verdad, pero nunca dirías, Dios mío, mi hijo, no hemos limpiado toda esta habitación, estábamos unidos haciéndolo. No, tenías un pequeño opositor en el dormitorio que literalmente estaba socavando todo lo que estabas haciendo. Esto es lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Jesús, donde cualquiera que Jesús iba, ¿qué estaba pasando con los líderes religiosos? Estaban socavando el ministerio de Jesús donde quiera que iba. Estaban totalmente en contra de él. Y no hay término medio con Jesús. Se dice el principio que sacamos de aquí. Incluso la persona que dice hoy, Jesús era un buen hombre. Jesús simplemente fue malinterpretado. Esa persona sigue estando completamente en contra de Jesús. La razón que no hay término medio, la razón es que ver que las cosas, esperar cómo las cosas van, pero lo que realmente se oponían, y esto lleva a la declaración sobre la blasfemia del Espíritu Santo, es esto: ¿de dónde venía el poder de Jesús? Los fariseos estaban obviamente en contra de Jesús, más concretamente se oponían a su predicación del evangelio, a la predicación del evangelio. Se oponían a quien decía quién era, dijo que era quien, dijo que era el Hijo de Dios. Hubo muchas ocasiones en el evangelio de Juan en el que Jesús hace esta declaración y ellos cogían piedras para matarlo porque sabían que lo que él estaba diciendo que era igual a Dios. Se oponían al poder innegable de Dios en su ministerio público. Pero a diferencia del resto de la gente, aquí es lo que es tan crítico con este pecado que es imperdonable, y es esto: es un pecado que no es ingenuo, es un pecado que se estudia, es un pecado que se conoce. Los fariseos, de entre todos ellos, sabían quién iba a ser el Mesías y conocían las señales que marcarían su ministerio. Así que no tenían excusa. Quiero que escuchen esto y vamos a hacer un camino a ir al libro de Isaías para ver qué Dios dijo que el Mesías traería, qué tipo de poder, qué va a marcar su ministerio, qué marcaría su ministerio. Y los fariseos conocían estos textos, entendían estas cosas. La primera de estos es en Isaías 11, verso 1 a 2. Pueden ir allá si quieren, pero yo también lo voy a leerlo. Dice esto, entonces brotará un brote del tallo de Jesse y una rama de sus raíces dará fruto. El espíritu de Yahweh descansará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y fuerza, el espíritu de conocimiento y el de temor de Yahweh. Así que Isaías profetiza sobre este Mesías que está por venir, este individuo que va a venir de la línea de David. Y dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh descansará en él, en este. Así que cuando lo busques en el futuro, pueblo de Israel, cuando lo busques en el futuro, será marcado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a ser señalado. Búsquenlo cuando aparezca. Isaías 42, del 1 al 4, que también se menciona aquí en Mateo 12, si miras un poco más arriba en el verso 18, pero leeré desde Isaías 4, 42, 1. Dice esto. He aquí a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien mi alma está bien complacida. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicias a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Una caña aplastada no la romperá y una mecha ligeramente quemada no la apagará. Él traerá justicia en verdad. No se desmayará ni aplastará hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán expectantes por su ley. ¿Con qué iba a venir él? El Mesías va a venir ¿con qué? Con el Espíritu del Señor va a estar sobre él. Lo sabían lo que venía. Escuchen esto, este es Isaías 6, verso 1. Dice, el Espíritu del Señor, Yahweh, está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido para traer buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para atar a los corazones rotos, para proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros.
Jesús en realidad leyó esto de Isaías en la sinagoga y declaró de sí mismo que se cumplía en ese día esa profecía. Los fariseos sabían que iba a marcar el ministerio del Mesías. La cuestión es si vemos eso en el ministerio de Jesús. Voy a leer algunos de estos textos del Nuevo Testamento. Escuchen estos textos. Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de corporal como una paloma, y un voz divino del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este es Jesús en su bautizo. Piense también de encontro Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Lucas 4 del 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu, el Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto durante 40 días, siendo tentado por el diablo. Lucas 4:14. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia sobre él se difundió por todo el país. Él está entrando en su ministerio ¿con qué? Con su poder del Espíritu Santo. Y este es Lucas 4:36. En respuesta a la predicación y a la enseñanza y a la expulsión de demonios de Jesús, escuchen esto: y lo asombraron y hablaban entre ellos diciendo: ¿qué es este mensaje? ¿Por qué, con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y ellos salen, son expulsados? Así que el liderazgo religioso, escuchen, no tenían excusa. Sabían exactamente qué marcaría el ministerio del Mesías. Iba a venir en el poder de Yahweh, en el poder del Señor. Sabían que por quién buscaría. Ahora lo ven públicamente y tienen la opción de arrepentirse y seguirle y abrirse paso y rechazarle. Estos hombres denunciaban públicamente el ministerio de Jesús como demoníaco. Mire, ellos eran expertos en la ley. Estos eran maestros de la gente en las sinagogas. Eran los únicos que tenían acceso al Antiguo Testamento. Dicho en el lenguaje moderno, eran los únicos que tenían acceso a la Biblia. Estuvieron observando continuamente el ministerio de Jesús desde el principio, y en lugar de ablandar sus corazones ante la proclamación del Evangelio, que hicieron ellos, se alejaron poderosamente de Jesús en oposición. La obra del Espíritu Santo es atraer convicciones de pecado. Estos hombres incluso se oponían a la obra del Espíritu Santo de convencerlos o darles convicción de pecado. Siguen endureciendo sus corazones para denunciar la obra del Espíritu como obra de Satanás. Y así él los enfrenta en el episodio 31-32. Esta es la combinación de lo que este pecado es. La combinación de lo que este pecado es. 31. Dice esto: por eso les digo que todo pecado y blasfemias, mis opositores, aquellos que están en oposiciones en mí, los fariseos, los líderes religiosos de la gente, aquellos que sabrían que yo soy el Mesías, los individuos que me seguirían y me señalarían a todos, posarían a todos hacia mí como rey, a ustedes, yo les digo esto, que cualquier pecado y blasfemia será perdonado a la gente, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y a quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero quien hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el siglo venidero. Así que ahora sabemos cuál es este pecado. El pecado es un corazón que es tan duro, incapaz de apartar la mirada, reaccionar y apartarse. Esta es una disposición que un acto único. Es una disposición de oposición hacia Cristo, una oposición perpetua contra esto. Escuchen esto: la persona de Cristo, los milagros de Jesús, el mensaje de Jesús, el perdón de Jesús, el juicio de Jesús y el reinado de Jesús como Señor. Es una oposición que es continua. Y también es un rechazo a la obra del Espíritu Santo, como dije, en sus propios corazones. Había una falta de deseo siquiera de someterse a la obra del Espíritu Santo para condenarles de pecado. Y esa persona en ese estado, que continúa en ese estado, no puede ser salvada. La razón es que no quiere saber nada de ser salvados. Recuerden lo que Jesús le dice en verso 31, que dice:
Todo pecado y blasfemia será perdonado a las personas. Cada pecado. Este pecado donde está, no quiero tener nada que ver con el perdón. El enfoque aquí, y de nuevo quiero que escuchen esto, es en la naturaleza continua y perpetua de este pecado. Es la naturaleza continua, constante y perpetua de la oposición hacia Jesús. No es un solo acto singular, no es un evento único, es la persona que sigue en estas cosas. El principio de esto es que un individuo que continúa en este se ha alejado de la verdad. Y aprendió la verdad y se ha alejado. Podría pensar en los niños que crecen en hogares, tal como decía el pastor, estaba haciendo esto esta mañana. Hay personas que crecen en hogares que siempre están rodeados de la verdad todo el tiempo y a veces esas personas como otras están propensas a ¿qué? A una autojustificación. Sé toda esta cosa, yo sé eso, no soy tan malo. Ese es el estado actual que resulta tan peligroso porque ese individuo se opone a una situación de no necesitar perdón. Un individuo que continúa en un tiempo como hemos estado recorriendo incluso en el libro de Hebreos, pero luego ve y saborea como la imagen de que es el libro de Hebreos, pero luego se aleja. Ese es el individuo que conoce la verdad, son responsables de lo que es verdad y eligen rechazar a Cristo. Ese es este cuadro aquí. Así que la implicación aquí es esta. La implicación es que Jesús atrajo a los fariseos para advertirles, no les declara, estás en este pecado imperdonable, lo cometiste, no hay esperanza para ti. No, en realidad no encuentras eso en el texto. Eso es alentador, ¿no es verdad? No declara, has cometido este pecado, lo trae y le dice, no hay perdón para quien no se arrepienta. Eso es lo que les está diciendo aquí. El perdón de cada pecado sigue estando disponible para ti. Si tú estás aquí esta noche y no conoces al Señor, si estás aquí esta noche y escuchas mucho de esto por primera vez, si estás aquí y no has oído hablar del perdón que hay en Cristo, necesitas saberlo, que hay pecado de perdón en Cristo por todos tus pecados. Y la afirmación de Jesucristo en el verso 31 dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Eso es cierto y es para ti. Si estás aquí esta noche y tienes el corazón duro contra Cristo, la advertencia es para ti. Aparta la vista de un corazón que está continuamente y perpetuamente en contra de Cristo. Ablándate y arrepiéntete, hay perdón. Bueno, ahora que sabemos qué es, podemos pasar a cuál es nuestra respuesta a la luz de ello. Quiero que recuerden esto. Como lo dije, este es un pecado que no está completamente en la finalidad, ya que la finalidad que recae en el individuo. Así que no es un pecado que está fuera de la gracia de Dios. El enfoque del pecado es una naturaleza dura y perpetua, ¿verdad? Del corazón. Así que quiero que piensen en esto. Nicodemos, ¿recuerdan? Era un fariseo, ¿no es verdad? Y discípulo de Cristo. ¿Puedes pensar en otro fariseo que sea tan corazón duro y amargado hacia Cristo? ¿Qué tal Pablo? ¿Verdad, Pablo? Pablo, un fariseo, un individuo que estaba en oposición a Cristo y Dios lo agarró y lo arrancó ese corazón duro. Pablo dice esto en Hechos 26. Hablando de su vida anterior cuando perseguía a los cristianos, dijo, no solo que encerré a muchos santos en prisiones, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes, sino que también cuando los ejecutaba, voté en su contra. Y cuando los castigaba a menudo en las sinagogas, intentaba obligarlos a blasfemiar. Y furiosamente enfurecido, este es Pablo hablando antes de ser salvado, furiosamente, con rabia con ellos, seguía persiguiéndolos incluso hasta ciudades extranjeras. Este es un fariseo que odiaba a Cristo. Esta es la persona que dirías, esta persona está en el pecado imperdonable. ¿Y qué hace Dios con Pablo, con él? Lo salva radicalmente en el camino a Damasco. Eso realmente funciona como una imagen de cómo Dios siempre actúa, opera. Dios tiene que moverse y Dios tiene que cambiar el corazón. Las personas pueden salvarse incluso si están en esta oposición.
con los creyentes simplemente que me dicen, este es un pecado que no puedes cometer por accidente. A cualquiera que está aquí que tiene una conciencia muy tierna o blanda, si alguna vez has pensado, yo acabo de usar el nombre del Señor en vano y acabo de cometer el pecado imperdonable. Necesitas entender que Jesús dice en el verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Hay perdón por esas cosas en Cristo. No has cometido el pecado imperdonable en un momento en el que fuiste descuidado con tus palabras. El pecado imperdonable es ese patrón de comportamiento. Aquí hay otra cosa que deberíamos hacer en respuesta a la luz de esto. Orar por quienes están en contra del Evangelio. Sé que incluso en nuestra propia familia tenemos personas que se oponen a Cristo y no quieren saber nada de Él y oramos por ellos. Cuando hay oportunidad les presentamos el Evangelio, pero oramos por ellos. Eso debería movernos ver la gracia de Dios para nosotros, creyentes. Piensa en cuánto te ha perdonado Dios. Piensa incluso ahora. Antes de venir a Cristo, piensa en los millones de pecados que Dios perdonó en tu vida cuando viniste a Él en Cristo. Muchos de ellos, algunos no los hablarías públicamente. Dios los perdonó. Piensa en todos los pecados que has cometido desde que estás en Cristo, perdonados. Piensa en todos los pecados que cometerás, perdonados. Eso es lo que hace la gracia de Dios en el corazón de un creyente. Si te apartas y sellas, como el pastor exclusivo estaba hablando esta mañana, entonces el Señor va a pasar por encima de esos pecados. Así que tenemos que orar por a quienes se oponen a Cristo. Tuvimos en ese estado una vez. Último punto es este. Creo que esto debe ser algo que nos debe mover y fortalecernos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual. Como ya hemos oído antes, los creyentes no se sientan en tres planos donde estás creciendo o estás en un neutro o estás cayendo. No, es decir, estás creciendo o estás cayendo, retrocediendo, como el pastor trabajó con nosotros esta mañana. Esto nos debería mover a amar la gracia de Dios que nos salvó y a querer crecer cada vez más en Cristo, viendo cada día más nuestra necesidad de Él. Nuestro corazón debería estar inclinados a demolar. Antes de venir aquí, como dije, tenemos la tendencia a divulgar y alejarnos del Señor. Divagar y alejarnos. Somos escogidos por Dios y por su gracia. Y aparte de su gracia, no lo conoceríamos a Él. Así que el pecado imperdonable es un corazón calcificado y endurecido hasta el punto en que una persona no está dispuesta a cambiar en feroz oposición al Evangelio y en feroz oposición a los discípulos de Cristo. Y nuestra respuesta es revivir y deleitarnos en la misericordia que Dios nos ha dado y orar por quienes están en ese estado. Y con eso vamos a orar. Padre Celestial, te alabo por el Evangelio. Señor, es un Evangelio, Señor, que no nos merecemos. Señor, es un Evangelio que sin ti, Señor, nos alejaríamos de ti. Señor, somos débiles y sensibles, desesperadamente necesitamos tu gracia. Señor, una gracia que no solo nos salvó, sino que una gracia que nos continúa cambiando y transformándonos para que veamos veamos más a aquel que nos redimió. Dios, oramos por aquellos que están en clara oposición a ti, por quienes han puesto su mirada en oposición a Cristo, por quienes difaman públicamente tu nombre. Señor, te ruego que salves a esas personas. Te ruego por las familias de los que están en nuestra familia que están aquí y que están compañeros de trabajo de aquellos que están aquí y que se oponen al Evangelio. Señor, te ruego que tú ablandes sus corazones y prepares a cada oveja que hay aquí, a cada uno de nosotros, Señor, para estar listos de proclamar el Evangelio a los que tienen ese corazón endurecido. Señor, porque tú usas medios para salvarlos. Te alabo por este tiempo que hemos tenido esta noche y te pido esto en el nombre de Cristo. Para Amén. más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.